Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Dios los y las bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Mi Testimonio, Jesús cambió mi vida. Soy Katia Dayana Valencia Banguera y en esta noche tenemos a un invitado muy especial, pero antes de presentarlo vamos a orar. Amado Jesús, te agradecemos por tus bondades y tus maravillas, por tenernos aquí presentes. Pedimos que bendigas a cada una de las personas que en esta noche nos acompañan a través de la pantalla y que bendigas el desarrollo de este programa. Que todo salga conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Danner, bienvenido. Muchas gracias, hermana Katy. Eh, si se puede presentar a nuestra audiencia, su nombre. Claro que sí. Un cordial saludo para todos los que nos escuchan en esta hora. Mi nombre es Danner Murillo Mondragón. Pertenezco a esta preciosa iglesia Cruzada Cristiana, un hijo de Buenaventura y encantado por estar aquí. Gracias por la invitación, Katy. Hermano Danner, muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Muchos tenemos el privilegio de conocer y ver lo que Dios está haciendo y ha hecho en su vida, pero nos gustaría saber quién era Danner antes de Cristo. Claro que sí. Antes de contarles mi testimonio, cada vez que Dios me permite y me da la oportunidad de contar esa época de mi vida que en un tiempo fue bastante traumática, veo es la oportunidad de glorificar el nombre de Cristo. Amén. ¿Sí? ¿Y quién era Danner Murillo? Un hombre que cometió demasiados errores, muchísimos errores, y lo más doloroso de esto es que los afectados eran las personas que estaban a mi alrededor, en especial mi familia, mi esposa y mis hijos. ¿Sí? Que por la insensatez, la falta de sabiduría, el creer que me las sabía todas, cometí demasiados errores. Y esos errores ahorita de una forma u otra, Dios restaurándolo todo lo refleja en su ministerio, que es curiosamente un ministerio de familia, de restauración de familias. Cuéntenos, hermano Danner, cómo influyó toda esta vida antes de Cristo, cómo llega Danner a los pies de Jesús. Claro que sí, yo vivo agradecido con Dios porque me dio la oportunidad de salir del mundo en el cual estaba. A temprana edad, solo 19 años de edad, tuve la oportunidad pues de establecer mi hogar, mi esposa, ¿sí? Y por experiencias que quizás uno en la adolescencia vive, se marca el corazón de ciertas cosas, y cuando llega al matrimonio, llega a la relación de pareja, de pronto llega con ciertas prevenciones, y pienso que eso fue lo principal que me hizo daño. Donde tenía un concepto de las mujeres totalmente erróneo, equivocado. Entonces estaba con la que hoy es mi esposa, la madre de mis hijos, a quien amo demasiado. Tenía un concepto errado acerca de las mujeres. Entonces en esa prevención me llevaron a cometer demasiados errores. Era un hombre machista, autoritario, imponente, no respetaba, así, maltratador. Y llegamos en un momento de la vida caótico como pareja. Por eso es que de ahí siempre acuño diciendo que el hogar, la escogencia de la pareja del cónyuge es la segunda mejor decisión, o más delicada mejor decisión que tenemos en la vida, y hay que ponerle mucha atención en esa etapa de la vida. Ok, hermano Danner. Y entonces usted nos cuenta que hubieron muchos errores, llegó un momento en el que no se podía más. ¿Qué sucedió? ¿Cómo eso desencadena que usted llegue a los pies de Jesús? Bueno, la Biblia dice que el que practica el pecado esclavo es del pecado. El pecado es progresivo. Entonces, ¿qué pasó? Danner, debido a todo ese mal concepto, esos conceptos errados que habían en mí, y esos vacíos que muchas veces hay en el corazón del hombre que solamente Cristo los puede llenar, pues busca uno refugio en otras cosas equivocadas, como el trago, ¿sí? Las mujeres y otras prácticas que no son de bendición, y lamentablemente quienes pagan los platos rotos son las personas inmediatas que están allí. En ese orden de ideas, pues eso me llevó a una vida de promiscuidad, de infidelidad, ¿sí? de tal pecado, de tal desobediencia, que, como les decía, como el pecado es progresivo, ya de una esfera, de una fase pasábamos a otra, hasta que llegó el tema del maltrato físico. Ya no solamente era verbal, sino físico, donde ya estaban las peleas, la humillación. Yo era el que solamente trabajaba, entonces se tenía que hacer a mi manera. Mis hijos, por el desorden que yo vivía, yo salía de la casa muy temprano en las mañanas y llegaba demasiado tarde, empezando de que yo vivía en esa época con mi esposa de lunes a viernes. Salía el viernes y ya me volvían a ver el lunes. Recuerdo tanto que yo el viernes que salía, yo decía, mi esposa
mis 2 hijos y calculaba la plata. Yo decía, no, con estos 30,000, 50,000 pesos pasan el fin de semana. O sea, es como si yo fuera, como si tuviera animales literalmente, ¿sí? Y llegaba ya el lunes, a ese punto llegué de que mis hijos me desconocían, ya ni me llegaban, porque no me interesaban. Estaba yo como en mi propio mundo, donde en la calle era apetecido, todos querían con Danner, pero en la casa era un miserable. ¿Sí? En la casa ahí sí reparaba, ¿y por qué esto y por qué no lo otro? Y por eso no me cansaré de glorificar a Dios, que a pesar de que vivimos esa vida tan chocada y golpeada, nos pudo rescatar de allí. Entiendo, hermano Danner. ¿En qué fecha? ¿Usted recuerda la fecha exacta? Que suele ser un momento que marca mucho nuestras vidas. Sí, claro que sí. Con exactitud, tengo muy presente el día de mi redención, como yo le llamo. ¿Sí? El 22 de febrero del año 2006, después de venir de una época traumática, hacía recientemente una semana atrás, a esa fecha, había tenido una pelea muy fuerte con mi esposa, de las muchas que habíamos tenido. De hecho, en el barrio donde vivíamos en aquella época, en el Caldas, éramos los hazmerreír de los vecinos. Los fines de semana, entre semana, los días lunes, todos los vecinos estaban pendientes, ojo que ya van a pelear Danner y Olga, porque llegaba Danner cuando no era borracho, era porque me vieron, porque cualquier cantidad de situaciones, ¿sí? Entonces, en una de esas equivocaciones, pues mi esposa, que ha sido una mujer muy sabia y paciente, pues también tuvo un límite en su paciencia, ¿sí? Entonces, al culminarse esa paciencia de mi esposa, no hubo más que peleas, y esa pelea siempre ya fue más fuerte porque ya hubo armas de por medio. Sí, hubo armas de por medio, y en el forcejeo, pues lamentablemente mi esposa sufre unas heridas que fue necesario hospitalizarla por 4 días. Ya prácticamente era el fin de la relación. Humanamente no había nada que hacer. No había nada que hacer. Mi esposa es internada en la clínica Buenaventura que existía en aquella época. Y lo primero, antes de ella irse a la clínica como pudo, me arregló la maleta y me dijo, Danner, aquí no es posible. Yo en medio de una borrachera tremenda, la dejé ahí malherida y me fui. Al día siguiente, que ya me pasa toda esta borrachera, esta resaca tan horrible que no quiero volver a saber de ella. Pues voy hasta la clínica en la mañana, y me encuentro con 2 sorpresas. La primera, mi suegra, a quien amo tanto hoy en día. Me odiaba mi suegra, y en plena clínica mi suegra me hace tremendo escándalo: me vas a matar a mi hija, sos un abusivo, y todo lo que usted se puede imaginar, hermana Katy, que una madre dolida por su hija puede expresarle a un hombre tirano, porque eso era claro. Yo. Y viendo a mi esposa allí con ese poco de aparatos que estaba en esa cama de hospital, me le acerco, no arrepentido, no con arrepentimiento, sino con remordimiento. Y empiezo a decirle unas cosas allí: no, mi hija, me equivoqué, perdóneme. La típica postura, pues, de un hombre que solamente quiere como ponerle pañitos de agua tibia a una situación que era bastante grave. No claro. Lo vuelvo a hacer. Y Olga, me acuerdo tanto que me dijo allí convaleciente, Danner, mire dónde hemos llegado. Hemos pasado la línea de la agresión, o es usted o soy yo. Okay. ¿Sí? Ya no podemos más, le pido que por favor, ahí donde está su maleta, llegue a la casa, tómela y váyase. Espero cuando salir de esta clínica usted ya se haya ido, porque si no se va usted, me voy yo. Okay. Mire cómo hace para pasarle a los niños la manutención de ellos, pero usted y yo ya no podemos, Danner. Por eso les decía que humanamente no había nada que hacer. Humanamente era el fin de la relación. El fin de la relación. Y lo primero que el diablo, porque no hubo otra cosa que hablar a mi mente en ese momento de angustia y desesperación, me trajo a la mente es: vos trabajás, ganás buen dinero, alquilate un apartamento y desayunás con una, almorzás con otra y cenás con la que sigue. Y dije, verdad. Pero unos son los pensamientos del hombre y otros son los pensamientos de Dios. Amén. Sí, porque precisamente ahí es donde entramos en el día 22 de febrero del 2006. Salgo de trabajar en aquella época, trabajaba en una empresa del sector portuario, Almacenar se llamaba esa empresa. Y salgo a las 6 de la tarde y camino a la casa sin saber qué hacer. Voy a la casa, Olga hospitalizada, no sé qué hacer. Me encuentro con un primo de farra, de los que andábamos en la rumba, que entre él y yo no se sabía casi quién era peor. Sí, pero me lo encuentro en el centro y me invita a que nos tomemos una caneca de aguardiente. Oye, Danner, vení, tomémonos una caneca de aguardiente. Y yo no, yo, a pesar de que me gustaba mucho el trago, estaba pues como abrumado por lo que estaba pasando. Y le dije, no estoy por tomar ahora, estoy peleando con Olga está hospitalizada. ¿Cómo así, Danner? Le dije, sí. De momento me dice él, ¿sabes qué, Danner?
ya que no quieres tomar conmigo, acompáñame a la iglesia. Y yo, perdón, sí, acompáñame a la iglesia, que mira que tengo una tía que es pastora y me tiene aburrido con una tal prédica que tiene allá. Y yo, no, yo quería saber de todo, Katy, menos de iglesia, menos de Dios. Yo estaba en mi mundo. Okay. Para no hacer tan largo el testimonio, porque el tiempo es corto en televisión y solamente son 30 minutos, resumiendo es que hubo una extraña manera de obrar Dios, porque en su multiforme manera de obrar Dios, cómo Sí. hizo una cantidad de cosas que en el momento no las entendí, pero las entendí después. El hecho es que llegamos al sitio, ¿sí? Y llegamos a esa iglesia y recuerdo tanto que mientras íbamos, él tenía una moto, yo también tenía mi moto, y era una iglesia hija del templo de Belén. Queda Okay. allí, la que queda casi frente a la clínica de sordos y ciegos y Sí. mudos. Allí diagonal queda la iglesia, un segundo piso. Pero mientras íbamos subiendo, yo dije, ahora dejo que él cruce. En esa época los sardineles no estaban tan altos como están hoy. Entonces ahora yo dejo que él cruce y yo sigo derecho. Y lo dejo viendo un chispero. Pero repito, esos eran mis pensamientos. Y efectivamente al llegar allí a la entrada del R9, mi primo alcanza a cruzar y yo sigo derecho. Creo que no transcurrieron 2, 3 metros cuando la moto se me apagó. Yo, wow, una moto que estaba nueva, tenía meses de haberla comprado, una X100, la primera moto que tuve. Entonces, como pude, me orillé y empecé a encender la moto. Empecé a encender la moto y no me encendía la moto. El hecho es que, como al minuto, 2 minutos, me encendió la moto y él en el otro extremo donde estaba me gritaba, oye, Vaner, vení. Y yo no voy a ir para allá. Así que me prende la moto. Y cuando meto cambio para arrancar, escucho audiblemente, y por eso es que dicen que los cristianos somos locos. Dicen que somos locos, pero no es loco, yo no estoy loco. ¿Sí? Escuchamos a Dios. Y escuché la voz aquí en mi oído derecho, anda, así, anda, seco. Yo, ay. Y me llené de nervios, me llené de temor, y yo dije, ay, Dios mío, ¿será que me va a pasar algo? Ay, Padre, no. No, fui por temor. Y me pasé y fuimos. Y cuando llegamos allí, justo al sitio donde era la celebración, estaba el andén de la iglesia llena de gente. Y entre la multitud viene un hombre así apartando las personas. Y justo en medio de ese poco gente me señala a mí, me dice, usted no sabe lo que Dios puede hacer con usted en esta noche. Amén. Y yo le quedé viendo la cara y le digo a mi primo, Emma me la montó. De todo este poco de gente, a mí es que tiene que decirme esto. Sé, por es que no me gustan estas cosas. Subimos, era en un segundo piso. Y estaba la iglesia adorando al rey, glorificando al rey. Nosotros 2 mosquitas en leche ahí sentados viendo. Y de un momento a otro empezamos a ver mujeres allí. Primo, pero mira la que está cantando tan joven y buena y disque evangélica. No, mira la que está allá, la chola que está ahí. Y empezamos a reparar mujeres. No pasaron 2, 3 minutos cuando de un momento a otro se me viene un velo así de todo lo que era mi vida. Todo lo que estaba pasando. Lo que hacía, lo que era mi esposa hospitalizada, el maltrato. Y me inclino y empiezo en mi mente a orarle a Dios, a meditarle a Dios y a decirle, ay Dios, perdóneme, ayúdeme, Señor, yo no quiero beber más. Y empiezo ahí como en un dilema con Dios y mi primo empieza a codearme que oye, Daniel, que mira, y yo ya no quería escuchar ni ver más las chicas que estaban ahí. Yo ya era como Dios y yo. Se acaba la alabanza, efectivamente, pasan a mi tía. Bueno, les vamos a presentar la predicadora de la noche y cuando yo miro, ¿verdad? Mi tía, la pastora, y yo, wow, ve. Estaba tan desapercibido de la familia que no sabía que mi tía era pastora, una hermana de mi papá, Marta Elena Murillo López, quien ha fallecido, está en la presencia del Señor ya. Y cuando ella se sube al púlpito para predicar, ella de allá nos alcanza a ver y pude ver el rostro de felicidad cuando uno sabe que su ser querido se está acercando a Dios. Claro. Y me acuerdo tanto que la palabra que mi tía, Dios le puso en su corazón ese día, era la hija de Jairo y la mujer que tiene el flujo de sangre. Esa era la palabra. Y empieza mi tía a predicar y yo sentía que todo lo que ella hablaba y predicaba me lo estaba echando a mí. Yo decía, me está echando sátira a mi tía. Y ella cómo sabe que yo peleé con Olga. Y ella cómo sabe que Olga está hospitalizada. Y ella cómo sabe que yo soy un bebé. Oye, todo. Pero claro, en ese momento no entendí y antes me enojé. Porque no me gusta ni para estas cosas de evangélico porque le echan sátira a uno. Me aburrí. Y le dije, vos le dijiste, le dije a mi primo. Claro, yo usted no fue, llevó el chisme. chisme. Yo no le he dicho nada a mi tía. Le dije, vos le dijiste, a vos te acabé de contar. Y así, malhumorado, termina de predicar mi tía y hace poner de pie
a las personas y dice, bueno, hoy es el último día de la convención, era una convención. Okay. Y en este último día está diseñado para sanidad. Yo se había notado, Katy, que en la iglesia empecé a ver mucha gente en silla de ruedas y con muletas. Y yo decía, pero esta iglesia es de enfermo, decía dentro de mí. Claro, Okay. no es que era de enfermo, sino que como era una campaña en la que estaba la iglesia y ese último día se iba a hacer, iba a operar milagros la iglesia. Milagros. Sí, entonces los feligreses, los hermanos empezaron a llevar al que conocían que tenía algún problema, una discapacidad, pues para aprovechar el milagro de Dios. Entonces pude entender y ella hace el llamado enfrente. Y efectivamente yo me paré y fui enfrente y mi primo me dijo, oh, ¿qué vas a hacer allá? Si no tenés nada. Y yo no le presté atención, ya, voy a aprovechar este ratico para pedirle perdón a Dios. Dije así y pasé allá donde estaban los chuncos, los cojos. Y ahí empezó mi tía a orar y dice, Padre, mira, empieza a sanar, empieza a sanar. Y de un momento a otro ella llama a los pastores o a los sugieres, dice, ayúdenme a orar, ayúdenme a orar. Y yo recuerdo que una mujer, primero se viene un olor fragante tan hermoso y una mujer me pone la mano en la frente. Y mientras yo estaba ahí, antes de que oraran por mí, yo seguía con mi misma repetición, Señor, perdóneme, yo no quiero perder mi hogar, Padre, mire, mis hijos, mi esposa hospitalizada, no sabía orar, pero lo que estaba en mí, yo le oraba a Dios. Y recuerdo tanto que esta mujer me pone la mano en la frente y me dice, ella fue el instrumento, porque a mí me habló por segunda vez Dios. Y me dice, okay, no te preocupes, hijo mío, he escuchado tu oración. Tu hogar no será destruido. Ay, Dios mío, bendito yo. Y yo cuando escucho esas palabras, digo, wow, y hasta se me eriza el cuerpo. Yo digo, wow, y esta mujer, ¿cómo sabe esto? Y no te preocupes que haré de ti un gran hombre, haré de ti un ministerio fuerte y tú te levantarás. Y empezó a declarar Empieza a profetizarle lo que Dios va sobre mí. Amén. Y dice de un momento a otro, Espíritu Santo, tócalo. Y estas piernitas no aguantaron, Katy, recójalo. Me fui a tierra y allí una segunda lesión. Yo era de los que miraba eso en televisión, de que los pastores oraban por personas y caían. Y yo decía, están confabulados, a ellos les pagan. Les pagan. Y yo dije, ¿y a mí quién me pagó esta noche? Y ahí empezó el proceso de redención, Katy. Amén. Y bueno, ese día el Señor me metió una revolcada tremenda. Yo no lloraba, sino que gritaba. En medio de toda la gente yo me olvidé que estaban las chicas bonitas, la que cantaba, era Dios y yo. Hanner reconociendo a Cristo como su Salvador. Cristo como mi Señor y Salvador. Mi tía se bajó del púlpito, me abrazó y solamente decía, Dios, gracias por mi sobrino, gracias por mi sobrino. Y oraban por mí. Yo decía, yo no lloraba, repito, yo gritaba, yo decía, Dios mío, perdóname. Ay, pero me salía de adentro. Al terminar toda esa administración, yo sentí que literalmente, Katy, de mi espalda cayó un bulto, un peso enorme. Yo me sentía liviano y yo dije, no, así sea que mi esposa no me perdone, me ha perdonado Dios, pero también necesito el perdón de mi esposa. Okay. Esa noche llegué a la casa, pero ese Danner que volvió a la casa ya no era el que había salido en la mañana. Totalmente transformado. Ya iba transformado y para sorpresa cuando abro la puerta y llego al cuarto, estaba Olga en la casa con unos esparadrapos y yo, wow, mi esposa había salido ese mismo día de la clínica y cuando nosotros estábamos así enojados, disgustados, ella se acostaba en la cama de los niños, pero estaba en la cama de nosotros y yo, ay, ve, la maleta ahí al pie de la cama y llego y me siento, ella está durmiendo y yo me siento en la cama y cuando yo pongo el cuerpo en la cama que me siento, mi esposa pega un brinco atrás y me abraza por la espalda, gritando en show, preguntándome que qué me pasaba y me tocaba la cara, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Yo no sé ella qué veía en mi rostro. El semblante. La gloria misma de Dios en mí. Amén. Y en esa escena lloraba ella y lloraba yo. Y los vecinos de al lado, la casa era de madera, los vecinos de al lado nos tocaron, pum, pum, otra vez están peleando ustedes. Y le dije, no, estos llantos no son de dolor, estos llantos no son de conflicto. Es llanto de reconciliación. Aún mi esposa muy dolida y afectada, yo le dije, mija, acaba de hablarme Dios. Así acaba, un hombre que no había tenido nada de experiencia con Dios, acaba de hablarme Dios y Él ya me perdonó y solo quiero tu perdón. Ahí está la maleta, yo mañana si es posible me voy. Pero yo de aquí en adelante, lo que me reste de mi vida, le serviré a Dios. Amén. Y mi esposa, Danner, no podemos. Y la entendía. Y efectivamente, Katy, nos acostamos, amanecimos, al día siguiente me fui a trabajar. Al mediodía llegué y para sorpresa mía,
sorprendí a mi esposa mejor. La sorprendí porque yo salía en las mañanas, les decía, y no regresaba. llegaba pero tarde de la noche. Entonces cuando Ok. ya al mediodía ella se sorprendió como que no había hecho almuerzo y le dije, no, tranquila, a partir de hoy voy a almorzar en mi casa. Siempre comía por fuera en el desorden que vivía. ¿Sí? Entonces, cuando llego al cuarto, toda la ropa estaba organizada. Y yo, wow, y me acordé de la noche anterior y yo dije, ay, Dios es real. Dije, Dios es real, Señor, gracias, esto solamente tú lo podías hacer. Y de ahí para acá empezamos a reconstruir la relación. Y eso fue un día miércoles, pasó jueves, viernes, y llegó el sábado que fue la prueba de ver Si esto es real o no. si es real o era emoción. Y cuántos años tenía que no dormía un fin de semana en mi casa, ya había olvidado la cuenta. Y estamos ese sábado durmiendo con mi mujer sabrosito. Y como eso de las 3 de la mañana, creo yo, pam, 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 la puerta. Pam, 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 la puerta. Y ¿quién será? Y empezaron a gritar, Daner. Y por las voces, ya yo sabía quiénes eran. Y yo, ay, Padre Santo. Y yo me acuerdo tanto que me levanto de la cama y me iba a poner el pantalón y dije, no, no me voy a poner el pantalón. Me fui en boxer. Y mi esposa saca la cabeza así por la cama y me queda mirando como quien dice, hasta aquí llegó lo bueno. Y usé una palabra, Katy, tremendo, que sin haber leído la Biblia todavía, Ok. le dije, no se turbe. Yo le dije, no se turbe. Y salí y abrí la puerta. Y estos dos amigos míos tenían una botella de ron que le habían sacado solo 2 tragos. Oye, que mira que la fiesta que estamos acá, que vestiste, que cambiaste, eso era normal entre semanas. Y los miro y les digo, muchachos, no. Hasta hace 8 días el Danner que conocieron murió. Mi Dios está haciendo una obra tremenda en mi hogar. Y te invito para que también le conozcan, porque uno de ellos, hacía casi 15 días, un mes atrás, se había tomado un veneno que había estado peleando con la mujer y a mí me tocó llevar a ese muerto encima, me vomitó, se poposió. Entonces él tenía problemas y le hablé en especial a él. Le dije Carlos, Dios está restaurando mi hogar. El Danner que conocieron, que bebía, que esto, que lo otro ha muerto. Así que yo los invito a que busquen para cambiar. Y no sé cuántas cosas le dije, pero no fui yo, fue Dios a través de mí. Y tenía la botella de ron en la mano y cuando yo ves que la botella la estrella contra el piso, ahí ¡pa! Una botella nuevecita. Y cayendo la botella cae él sobre los vidrios gritando, ¡ay, Dios mío! Fue ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Un hombre que solamente 3, 4 días de haber experimentado la presencia de Dios ya la estaba impartiendo. Así de bueno es Dios. Amén. Y lo levanté y le dije, Carlos, lo que Dios está haciendo en mí también lo puede hacer en ti. Y el otro solamente se paseaba de un lado para otro diciendo, yo no lo puedo creer, yo no lo puedo ¿Qué creer. está pasando aquí? Ellos sabían quién era yo. Y empezó Dios allí a trabajar. Y cuando yo vi ese segundo episodio, yo dije, wow, mi Cristo es real. Amén. Me acuerdo tanto, Katy, que hice un pacto con mi esposa. Lo inmediato que hice con mi esposa fue un pacto porque yo gastaba demasiado dinero en trago. Entramos. Y le dije, mija, a partir de la fecha, el próximo pago que coja, se lo voy a dar a usted para que compre algo para la casa. Me la piqué de chicanero, para que compre algo para la casa, que de pronto aquí falta algo. ¿Sí? Y efectivamente cogí el pago porque decía, todo lo que gastaba en trago lo compenso para bendecir a mi casa, pensaba yo. Miremos la hora. Y Katy, me acuerdo tanto que mi esposa le di como fueron 200,000 pesos, 150, 180, de 200,000 pesos no pasó. Y se fue mi esposa al centro y en la tarde que regresa con 2 bolsas de esas de basuras llenas y saca una pitadora, sacó un juego de olla, sacó platos, sacó calzoncitos de las niñas, sacó chancletas para el niño, cucharas, y yo voy viendo eso y yo le decía, mami, todo eso es que aquí faltaba. Verdaderamente que el pecado nos vela, nos venda. Y yo dije, ay, Dios mío, tenía descuidada la casa, Padre. Uy, me sentí tan mal ese día. Me acuerdo tanto que en una ocasión se le dañaron unas sandalias a mi esposa, se le dañaron vaya, llévela donde el zapatero. Meses después, 2, 3 meses después, ay, Danner, vea, se me dañaron las sandalias, llévela donde el zapatero. ¿Cuántas veces pasaron la reparada de las sandalias que el zapatero un día las devolvió? ¿Hasta cuándo arreglo esta sandalia? Hoy era miserable en la casa, Dios mío. Yo dije, no, esto no puede ser. Desde ese día empecé a trabajar, a vivir para Dios y mi familia hasta el día de hoy. Amén. Y empezó Dios a restaurar. Allí entramos al ministerio de parejas, a quien agradezco mucho, mis coordinadores, los pastores, por esa visión.
mi hoy ahijado, Rubén Micolta, quien fue mi primer profesor, y su esposa, la afinada Nancy, fueron mis padrinos de matrimonio. Y les agradezco a todas esas personas que estuvieron allí bendiciendo mi vida, fortaleciéndome, hasta lo que hoy tenemos, que es bendición de Dios, Katy, en nuestras vidas. Amén. Tenemos un Dios que es muy bueno. Y poderoso. Tenemos un Dios que es muy bueno. Contar el testimonio, saber lo que Dios ha hecho, está haciendo y sigue haciendo en la vida de las personas, debe ser algo que nos lleve a la reflexión, que nos recuerde lo bueno que es nuestro Dios. Total. Me aferré a una palabra que está en Romanos capítulo 12, verso 2, que el Señor nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vivíamos en una casa de arrimados. Vea, literalmente, Katy, he podido ver la mano de Dios obrando a nuestro favor, a favor de mi esposa, una mujer amargada, iracunda, bravucona, y hoy ver el rostro de mi esposa, de que no lo hemos alcanzado todo. No somos el hogar perfecto, pero sí somos un hogar idóneo, que vivimos para la gloria de Dios. Amén. Y en eso estamos, y nos enamoramos del ministerio, y por eso cuando ahora, paradójicamente, las personas que nos conocieron en aquella época y nos ven hoy, 21 años después, porque 21 años tuve con mi esposa, y dicen, ustedes todavía, los que conocieron la vida de Daniel y Olga, y le digo, sí, todavía. Muchos quizás dirán, pero ellos se parecen, y nosotros hemos confirmado, nosotros somos. Amén. Nosotros somos un hogar, como les decía, que en aquella época de infidelidad hice 2 hijos en la calle, y muchas personas que incluso a veces miden el pecado, ¿no? Yo le perdono a mi pareja esto, pero se hace un hijo en la calle, y mi esposa, una mujer muy sabia, me ministraba mucho cuando en muchas ocasiones la veía postrada ahí al pie de la cama, orando en la almohada donde yo ponía la cabeza, diciendo, Señor, transfórmalo, Señor, yo te lo entrego, Señor. Y yo decía, está loca. Pero hoy Dios le ha dado la recompensa a mi esposa. Yo bendigo mucho a Olga Lucía, una mujer sabia, que Dios la ha usado mucho para bendecir mi vida. Y de verdad que no tengo cómo pagarle, cómo agradecerle toda esa paciencia, porque jugó un papel importantísimo en mi vida. Amén. ¿Sí? Y aquí vamos avanzando, y cada vez decirle a esas parejas, cuando yo encuentro parejas en el ministerio que se abruman por las diferentes circunstancias o problemas que pueden estar viviendo, yo le digo, después que esté a la disposición, Katy, amén. Dios solamente quiere corazones dispuestos para Él derramar su gloria. Eso lo tengo comprobado. Eso lo tengo comprobado, y por eso yo hablo con la vehemencia y la certeza de que el Dios de los cielos, el Cristo que cambia y transforma, es real, y si lo hizo conmigo lo puede hacer con cualquier persona que esté pasando por un gran mal o afrenta. Amén, hermano Daniel. Escuchar su testimonio a la audiencia y a mí creo que nos bendice mucho. Su testimonio es de bendición para todos nosotros. Gracias por contarlo, gracias por compartirlo. Y pues la audiencia quiere escuchar que este es su testimonio. Por favor. Que Jesús de verdad cambió su vida. Así es. Este es mi testimonio. Jesús cambió mi vida. Soy Daniel Murillo Mondragón, y quiero animarte a ti, hombre, mujer, pareja, matrimonio, hogar que está allí conectado a través de la red. Créanle a Dios, que Dios se encargará del resto. Él es fiel, justo y bueno y verdadero. Dios les bendiga. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias. Vamos a orar para despedir este tiempo. Amado Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos brindaste. Gracias por el hermano Daniel y su familia. Continúa bendiciéndolos y haciendo la obra que tú has prometido terminar. Pedimos que bendigas a cada una de las personas que escucharon este programa, que ministres su vida y su corazón a través de este testimonio, y que continúen habiendo vidas, que tengan siempre algo que contar, porque tú los has transformado. Muchas gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió
cosas son verdad.